La Intendencia de Economía Popular y Solidaria da la bienvenida a la charla de Nuevas Tecnologías para el Desarrollo de Productos y Servicios Financieros. Este evento se enmarca en las actividades del Hub de Innovación Financiera de Economía Popular y Solidaria, un espacio clave para el diálogo, consulta y apoyo en la promoción de la innovación financiera, el cambio y la transformación digital en el sector. El propósito de este taller es brindar a las entidades del sistema popular y solidario una introducción al uso de tecnologías disruptivas e innovadoras en el diseño, desarrollo e implementación de productos y servicios financieros que estén más alineados con las necesidades de sus socios y clientes. Para dar inicio al taller, tengo el honor de invitar al economista Jorge Moncayo, intendente general técnico, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, economista. Gracias. Buenos días. Buenos días con todos. Es un honor dar la bienvenida a cada uno de ustedes a esta charla virtual sobre nuevas tecnologías para el desarrollo de productos y servicios financieros. Como ustedes conocen, desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, estamos conscientes que un mundo que está constantemente evolucionando, es crucial que nos mantengamos al día con las últimas tecnologías y las tendencias, especialmente en el ámbito financiero. Hoy más que nunca, la tecnología juega un papel fundamental en la forma que diseñamos, ofrecemos, creamos los productos y servicios financieros, sobre todo enfocándonos con las necesidades que los socios del sector requieren. En esta charla exploraremos cómo las nuevas tecnologías están transformando el panorama financiero desde la inteligencia artificial, el aprendizaje automático hasta las tecnologías blockchain, las finanzas descentralizadas, entre otros temas. Es importante analizar cómo estas tecnologías pueden ser aplicables de manera efectiva para desarrollar productos y servicios financieros más accesibles. También identificar los desafíos y oportunidades que surgen al incorporar estas tecnologías en el contexto de nuestro sector. Es fundamental que a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más digitalizado, mantengamos siempre en mente nuestros valores de solidaridad, inclusión y equidad. Quiero alentar a todos ustedes a participar activamente en este tipo de iniciativas donde trabajando juntos podemos aprovechar todo el potencial de la innovación tecnológica para construir un sistema financiero más justo y sostenible para todos. Sobre todo quiero agradecer por Jaume Suez de Stone Young, que nos va a capacitar sobre estos temas de nuevas tecnologías para el desarrollo de productos y servicios financieros en el día de hoy. Muchísimas gracias y que todos tengamos una buena jornada. Pues Economistas. muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas Antes de gracias, comenzar con el Paula. taller, les recordamos que podrán enviar sus preguntas a través del chat. A continuación, es un placer presentar a Jaume Suez, socio de tecnologías emergentes de IE para Hispanoamérica, quien cuenta con 15 años de experiencia en consultoría estratégica, optimización de procesos y mejora rápida de resultados en empresas de telecomunicaciones, banca retail e industria pesada en Latinoamérica, México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Argentina. Europa, España, Reino Unido, Bélgica y al norte de África. Jaume se ha especializado en la transformación de grandes empresas con más de 200 implementaciones tecnológicas habilitadas por hiperautomatización, inteligencia artificial y el análisis de datos. Adelante, Jaume. No, muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy un apasionado del tema. Hace 5 años que no hago otra cosa, implementación de nuevas tecnologías emergentes en servicios financieros en Hispanoamérica Norte. A pesar de mi acento, ya son más de 12 años sirviendo México, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? En la presentación de hoy la quería hacer muy pedagógica. Siento que el uso de la inteligencia artificial está muy secuestrada por, ¿cómo se dice? Por comunicación técnica. Hoy quería ser muy pedagógico y muy orientado a negocio, ¿no?
qué es y qué no es la inteligencia artificial, para qué sirve y en concreto cómo podemos usarla, estas nuevas tecnologías, casi todas son inteligencia artificial, pero estas nuevas tecnologías para el desarrollo de productos y servicios financieros, que es el motivo de hoy. Como comentaba Paola, interrúmpanme cuando quieran por el chat, levantando la mano y hacemos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Vivimos en un sector con un exceso de expectativas. Hoy el 15% de los trabajos de oficina en el sector de servicios financieros en Ecuador ya se pueden automatizar de forma rentable con tecnologías que ya existen. EY hace una encuesta a 150 CEOs de la región de Hispanoamérica, de las principales empresas de los distintos sectores. Hoy el 92% ya tiene programas de inteligencia artificial establecidos con presupuesto. Más o menos la mitad está derivando presupuesto de otras tecnologías de inteligencia artificial y la otra mitad está dedicando nuevo presupuesto incremental. Cuando hacemos la cuenta, para el caso en concreto de Ecuador, el gran cuello de botella es el talento. Hoy, si se tuviera que automatizar, digitalizar todo lo que es rentable, por cada profesional que tiene Ecuador hoy, en 2025 se necesitaría 7. De hecho, esta cifra nosotros al interno de EY la hemos usado para nuestra estrategia para nuestra estrategia de talento. Hoy, para nosotros, el éxito nuestro como compañía depende de que consigamos que nuestro talento tenga éxito. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo formamos? ¿Dónde lo desarrollamos? ¿Cómo lo retenemos? Estamos ante un sector donde la clave es el talento, ¿no? Y en servicios financieros en Ecuador, más todavía. ¿Qué es la inteligencia artificial? Déjenme hacer una explicación muy sencilla, pero creo que es la acertada. Si todos ustedes miran la foto de la izquierda, ustedes aquí identificarán un gato. Si ustedes miran la imagen, el icono de la derecha, también identificarán un gato. Lo que nos costaría más es identificar por qué en dos imágenes tan distintas, ¿no? Uno con píxeles de colores, la otra es solo una línea, por qué en ambos casos identificamos un gato, ¿no? Es por la oreja, la nariz, uno tiene bigotes, el otro no, uno se le ve la cola, el otro no, pero en ambos casos vemos un gato, ¿no? Entonces nuestro cerebro aquí lo que ha hecho es encontrado un patrón común y ha caracterizado este patrón común como un gato en ambos casos. Eso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son algoritmos que buscan en una nube de datos no estructurados patrones. Y esto sirve para tres cosas. La primera es agrupar todas estas nubes de datos por ejemplo, cuáles son parecidas. Por ejemplo, de todas estas transacciones que hacen los clientes con nosotros, cuáles son típicas, cuáles son atípicas, cuáles son razonables, cuáles son sospechosas de fraude. También sirve para predecir, si estoy viendo este patrón, qué es lo siguiente que el cliente me querrá comprar. Me llama un cliente, ¿qué es para qué me estará llamando un cliente, ¿no? Y desde octubre de 2022, la inteligencia artificial también genera contenido. Yo tengo el patrón gato, tengo el patrón, no sé, sombrero de Boy Scout. Genérame una imagen de un gato que tiene un sombrero de Boy Scout. Eso es la inteligencia artificial, saber encontrar patrones, ¿no? ¿Cuáles son los casos de uso de inteligencia artificial más rentables en Hispanoamérica que estamos viendo en las organizaciones? Estamos viendo 4. El primero es productividad del colaborador. Todas las organizaciones tienen empleados, estos empleados tienen que trabajar en su día a día y para trabajar en su día a día requieren acceso a conocimiento. Un copiloto, un asistente que dé conocimiento al colaborador de la empresa inmediatamente aumenta la productividad del colaborador. Por ejemplo, asistentes de apoyo a la venta a los comerciales, ¿no? Comerciales que tienen un asistente que les permite pues tener pues dudas, ¿no? Cualquier duda del producto, del servicio, este servicio aplica en este caso, cuál es el interés que aplica para este crédito, etcétera, ¿no? Asistentes al vendedor, asistentes de apoyo al personal que está en sucursal, asistentes de apoyo al operador de contact center, ¿no? Me llama un cliente, me hace una consulta,
Típicamente, por ejemplo, en Ecuador, estas son posiciones de alta rotación, donde hay muchos gastos de formación. Tú puedes dar al asistente del contact center información de forma conversacional para que él sea más rápido atendiendo, ¿no? Asistentes de apoyo al propio empleado, ¿no? Asistentes del área de recursos humanos para políticas del empleado, etc. Asistentes de apoyo al área legal, porque han digerido toda la regulación, no les puedes hacer preguntas de corte legal. Asistentes también de apoyo fiscal. Más o menos, un asistente digital cuesta unos $20, ¿no? Al mes. Tú le das un asistente entrenado para que ayude al colaborador y el colaborador aumenta 10, 15, 20% su productividad. Eso es como decir que me gasto $20 en un asistente para aumentar 10, 15, 20% la productividad de un colaborador que me cuesta $1.000, $2.000, $3.000, ¿no? Estos casos son muy rentables. El segundo es el propio desarrollo de tecnología. Los lenguajes de programación, ¿no? Java, los core bancarios, etcétera, esos son lenguajes al fin y al cabo. Tú puedes pedirle a tus desarrolladores que tú puedes dotar a tus desarrolladores de un asistente digital para que les ayuden a programar código, a interpretar código, a revisar errores en un código, a escribir la documentación que se requiere para un código, a escribir la matriz de pruebas, a recomendar una matriz de pruebas para cierto código. Más o menos, nosotros esto lo estamos aplicando muchísimo, ¿eh? Tenemos un equipo de más de 1.000 desarrolladores. Nuestro benchmark interno es que un desarrollador al que se le dota de esta inteligencia aumenta 40% su productividad, ¿no? Y también son pocos dólares mensuales a cambio del aumento de productividad. Son casos muy rentables, ¿no? Otro caso, otro grupo de casos que estamos viendo, todas las empresas son distintas, ¿eh? Todos los bancos tienen distintos modelos de negocio, pero en general en Ecuador lo dominante es que los bancos están orientados a producto. No todos los bancos tienen una visión transversal 360 grados del cliente. La inteligencia artificial puede navegar entre los distintos patrones de los clientes y entender mejor el ciclo de vida del cliente. El ciclo de vida del cliente es agilizar su onboarding o lo que nosotros llamamos Next Best Offer. Next Best Offer también es súper rentable en servicios financieros en Hispanoamérica. Conozco la transacción de un cliente y obtengo un predictivo de qué me comprará, a una recomendación de siguiente oferta para venta cruzada, para upselling, para cross-selling del cliente, ¿no? ¿Qué me recomiendas venderle en términos de producto, en términos de momento del día, en términos de canal, los más avanzados incluso en términos de estilo de comunicación? Otro es el Next Best Action. Normalmente en Hispanoamérica, cuando un cliente te dice que se quiere ir, ya se ha ido, ¿no? Nosotros siempre hemos visto que es muy rentable hacer acciones preventivas de retención, aun cuando el cliente todavía no te ha dicho que se quiere ir, ¿no? Entonces, cualquier predictivo de fuga del cliente para que hagas una acción temprana de retención, aunque el cliente no te lo haya pedido, la realidad es que son muy rentables. Es mucho más barato retener al cliente que ya tienes, que ya sabes que es rentable, a captar un cliente nuevo porque perdiste uno conocido, ¿no? Entonces, todo lo que es retención temprana de clientes de manera inteligente, porque sabes predecir la fuga de un cliente, también es muy rentable, ¿no? Entonces, es todo el ciclo. Agilizar el onboarding del cliente, analizar los riesgos de un cliente, por tanto, hacerlo un Next Best Offer. Le llama un cliente el contact center, pero estás preparado porque has predecido el Next Best Action y predices su fuga porque haces acciones preventivas de retención. Todo esto son proyectos sistemáticamente rentables en Hispanoamérica. Y el último es la prevención de fraude, ¿no? Yo miro todas las transacciones de un cliente o todas las transacciones de mis proveedores o todas las transacciones de mis aliados y las agrupo con inteligencia artificial en transacciones típicas y atípicas, transacciones de bajo riesgo o de alto riesgo, transacciones habituales o sospechosas de fraude y preveo el fraude, el predictivo de fraude, incluso el predictivo de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, en cajeros automáticos, predictivo de mantenimiento, previsión
de efectivo en cajero para no tener, para minimizar, ¿no?, el dinero que tienes inoperante respecto a que el cajero de un buen servicio porque siempre tiene efectivo, ¿no? Todos estos predictivos también son muy rentables en nuestros sectores, ¿no? Entonces, estas son aplicaciones de la inteligencia artificial en general. Entonces, queríamos hacer un zoom, que es en el caso en concreto en el que nos ocupa, y voy a revisar con vuestro permiso, voy a revisar el chatbot. Si tienen alguna duda, yo lo tengo aquí y vamos reaccionando, con total confianza. A ver, un segundo. ¿Cuáles son? Intentaré ser pedagógico, intentaré no ser muy técnico, ¿no? Pero de todas estas nuevas tecnologías, y repito, hay muchas nuevas tecnologías, pero en este 2024 la dominante es la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los 4 grandes usos que hoy las empresas de servicios financieros están haciendo para lanzar nuevos productos, para diseñar nuevos productos, para ajustar sus productos, para repensar sus productos para nuevos segmentos de cliente, etcétera, etcétera? En general estamos viendo 4. El primero es la inteligencia artificial no supervisada para nuevos segmentos de clientes. La inteligencia artificial no supervisada agarra todos tus clientes, tú pones todo el conocimiento estructurado, no estructurado que tienes de tus clientes y los pones en un lago de datos. Y este lago de datos tiene datos estructurados, datos no estructurados. Los pones en un lago de datos. Y la inteligencia artificial no supervisada es una técnica matemática para agrupar a los clientes y hacer agrupaciones complejas de forma que creas nuevos segmentos de clientes. Todos estos clientes son afines y son nuevos cortes, nuevas clusterizaciones de clientes, ¿no? Una nueva forma de ver tus clientes más allá de la visión tradicional de cliente, no sé, residencial, retail, pyme, corporativo. No, son clientes con segmentaciones más complejas de alto valor en zona urbana, retail de cliente que está en un momento de su vida vital porque quiere comprarse una hipoteca, etc. Entonces, la inteligencia artificial no supervisada te genera nuevos segmentos de cliente, ¿no? La segunda técnica, que es bastante silenciosa y es muy útil, es la de social listening. ¿Qué es el social listening? El social listening son como unas arañas que investigan, por ejemplo, todo lo que se dice de algo en Internet y lo toma y te lo sintetiza y te lo clusteriza para entender tu marca a qué conceptos se parece, a qué conceptos no se parece, a qué conceptos en las conversaciones en redes sociales la marca de tu competencia está asociada que tú no. ¿En qué términos habla tu cliente potencial? Por ejemplo, cuando se quiere comprar una casa, ¿no? Este es un caso muy típico de social listening, ¿no? Los bancos quieren vender hipotecas. Este es el lenguaje que los bancos hablan. Pero si tú haces social listening, tus clientes potenciales hablan en términos de comprarse una casa, ¿no? ¿Cómo cambiarías las conversaciones con los clientes si entendieras cómo conversan en redes sociales, ¿no? A esta técnica de analizar cómo conversan los clientes en redes sociales se le llama social listening y tiene múltiples aplicaciones para cambiar la forma en la que te comunicas, cambiar la definición de tus productos, hacerlo en términos, identificar qué hace que se genere conversación en redes sociales, ¿no? Típicamente, que haya mucha conversación respecto a un tema en redes sociales es un gran predictor de que el producto eventualmente tendrá éxito, ¿no? Ajustar cómo me comunico o qué segmentos de la población están hablando mucho de un tema al que yo quiero llenar con mi servicio y no estoy llenando. Nunca me hubiera pensado que en este segmento de la población hubiera tanto interés por un crédito al consumo. Nunca me lo hubiera imaginado. Bueno, todo esto lo captas con social listening. Es un buen pulso del mercado, también en términos de cómo conversan ellos, ¿no? Los principios de marketing, ¿no? De hacer productos con diseño base cero en función de cómo los clientes les gusta entender el producto. El social listening es la analítica
que te permite saber cómo están siendo sus clientes, ¿no? El tercero es inteligencia artificial supervisada para nuevos modelos de riesgos que incentivan la inclusión. Lo estaba comentando Paola, ¿verdad? Que uno de los objetivos de las charlas es, por ejemplo, ayudar, ¿no? a la inclusión financiera en Ecuador, ¿no? Yo creo que una gran palanca de crecimiento del sector bancario y de servicios financieros de Ecuador es aumentar la inclusión financiera en Ecuador. Típicamente, esta población no tiene historial crediticio, no tiene histórico sobre el que sustentar un modelo tradicional de riesgos. La inteligencia artificial sí te lo permite. De hecho, en Ecuador y en Colombia, nosotros estamos viendo un mercado, solo lo he visto en Ecuador y en Colombia, un mercado de compra de bases de datos alternativas, ¿no? Hay un mercado en el que tú puedes comprar información de muchos ecuatorianos caracterizada con intereses, transacciones, visitas, celular, demografía, etc. La inteligencia artificial supervisada es un subgrupo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial supervisada y la reforzada te permite encontrar patrones y similitudes de riesgo distintas a la que te obliga a tener un histórico transaccional, un histórico crediticio para hacer un modelo de riesgos, ¿no? Aquí los mejores son los mercados asiáticos. Incluso ellos hacen una combinación del social listening con la inteligencia artificial supervisada y tienen técnicas de social risk scoring. Es decir, si yo sé la transaccionalidad de una persona en redes sociales, puedo asumir riesgo o puedo hacerle un predictivo de riesgo. Yo esto en Ecuador no lo he visto, pero lo que sí he visto es mucha compra de bases de datos alternativas para tener modelos de riesgo más avanzados que por ende te permitan inclusión financiera, ¿no? El que sí he visto yo en sectores asiáticos con EY, que está muy interesante, de Social Risk Scoring, es el siguiente. Yo no sé, el banco no sabe nada de mí, pero entre mis amigos de Facebook tiene clientes. Entonces, el patrón de perfil de riesgo de impago de mis amigos es un gran predictor del mío. Estadísticamente por inteligencia y por social risk scoring, es estadísticamente cierto que tú tiendes a juntarte con personas del mismo perfil de riesgo bancario. Entonces, bueno, es una conclusión a la que muchos bancos asiáticos se están apalancando, ¿no? Dime por dónde te mueves y te diré quién eres, ¿no? Y el último son precios dinámicos y bundles visión 360 grados del cliente. En la banca, las empresas de servicios financieros en Hispanoamérica en general, y en Ecuador en particular, tiene bastante orientación a producto. El área de hipotecas, el área de crédito, el área de inversiones, el área de tal. Pero no necesariamente tiene una visión transversal para hacer ofertas combinadas. En el argot de marketing es bundle, con precios dinámicos, considerando que yo a lo mejor soy creditor por aquí, pero inversor por allá, o tengo una hipoteca por aquí, pero tengo una nómina por allá. Puedo encontrar una visión para hacer productos combinados. Puedo hacer una visión para hacer precios dinámicos. Todo esto la inteligencia artificial también te lo permite, ¿no? Incluso patrones de elasticidad al precio. Tendemos a pensar que nuestros clientes son racionales, pero es falso. El cliente hispanoamericano, sobre todo, es mucho más sensible a la conveniencia que al precio. Tú le das una oferta conveniente, él te lo negará, pero estadísticamente se hace menos elástico el precio, te acepta más precio, la conveniencia del app, etc. ¿No? Entonces, este tipo de mediciones de precio dinámico, elasticidad al precio, elasticidad a la conveniencia, bundles de productos, cuando tienes un lago de datos 360 grados del cliente, también son casos de uso muy habituales para el diseño más avanzado de productos y servicios financieros. No sé si hasta aquí, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, porque hasta aquí un poco el grueso de lo que les queríamos explicar, que es un poco un benchmark,
una visión de lo que como EY estamos viendo en las instituciones financieras. Nosotros tenemos un equipo de 170 profesionales solo dedicados a inteligencia artificial, solo a servicios financieros repartidos entre México, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y bueno, pues esta es la muestra de lo que sistemáticamente vemos que es rentable implementar en empresas del sector bancario y asegurador, ¿no? Pero nuestro camino no ha estado exento de aprendizajes. De hecho, y no solo nosotros, todo el mundo. No se innova, no tienes éxito innovando a la primera. De hecho, en la encuesta que les explicaba al principio de la presentación, que entrevistamos a 150 CIOs, y donde el 92% contestó ya tenemos programas de inteligencia artificial, es muy seguro ya decir hoy en Ecuador, hoy en 2024 en Ecuador, que si no tenéis un programa de inteligencia artificial establecido, probablemente todos tus competidores sí lo tengan, ¿no? Pero a su vez les preguntamos, ¿estás satisfecho con tu programa de inteligencia artificial generativo? Y el 70% de las implementaciones, esta es una realidad silenciada, pero es muy relevante decirlo, el 70% de las implementaciones de inteligencia artificial hoy no cumplen con los objetivos que justificaron la inversión, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Más en Ecuador, que yo diría que es de los países más incipientes en términos de adopción de la tecnología, en términos de la definición de un marco regulatorio. Ecuador es de los países que tiene más camino por andar también en términos regulatorios de nuestra región. Nosotros recomendamos diversificar las oportunidades de inteligencia artificial a la que les apuestas, porque no necesariamente, especialmente cuando empiezas, ¿no? No necesariamente acertarás a la primera. Nosotros como Iguaya tenemos mucho recorrido trabajado. Los casos que les estamos presentando son casos donde la probabilidad de éxito, pues yo diría que es mucho más alta. Pero en cualquier caso les preguntamos, ¿no? ¿Qué tres cosas fueron los motivos a toro pasado? Fueron los motivos por los cuales no tuviste éxito. El primero, y con diferencia el más repetido, es que no se contaba con un gran gobierno de datos. Los algoritmos de inteligencia artificial requieren, ¿no? Consumen, digieren una mucha cantidad de datos y son muy sensibles a la calidad de los datos que lo digieren, ¿no? Entonces, todos los proyectos nosotros recomendamos que se empiece con un buen gobierno de datos, limpiar los datos, estructurar los datos, ponerlos todos en un lago de datos, cada dato con su dueño, cada dato con su linaje, cada dato con su fuente única veraz, todo bien inventariado, tener unos datos con un correcto flujo de datos que se entregue de forma homologada, ¿no? Son proyectos más aburridos, hay que hacer bastante arqueología sobre cómo está el dato en la compañía, pero en general una vez terminado siempre, eso sistemáticamente, toda empresa agradece que se haya hecho el ejercicio de datos antes de empezar con inteligencia artificial. Además, de manera indirecta, todos los reportes son fidedignos, se toman mejores decisiones, evitas multas regulatorias por entregar datos incorrectos en los reportes regulatorios. Entonces, la primera recomendación es gobierno de datos, ¿no? La segunda es objetivo de negocio. Hemos visto muchos proyectos donde hay un área de inteligencia artificial que trabaja a espaldas del área usuaria. La inteligencia artificial tiene que estar al servicio del negocio, tiene que estar al servicio del usuario. Si nosotros nos piden que lideremos un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la venta cruzada, el doliente, la persona de la cual es responsabilidad aumentar la venta cruzada, esa persona es la que tiene que liderar la célula y esa persona tiene que trabajar con un equipo mixto de técnicos de inteligencia artificial, con usuarios de negocio que entiendan muy bien el día a día de cómo se hace venta cruzada, cuánto es la venta cruzada, que vean que mejora la venta cruzada, pero este equipo de trabajo mixto nunca se tiene que olvidar que lo más importante es mejorar la venta cruzada. No hacer el algoritmo más raro, más científicamente espectacular, sino la venta cruzada, ¿no? Y el último
es la confianza del colaborador. Y ahora respondo a tu pregunta, Adrián. El último es la confianza del colaborador. La inteligencia artificial, respondiendo a tu pregunta precisamente, sí son proyecciones estadísticas, son técnicas estadísticas complejas. Lo puedes ver como una evolución de la regresión lineal de la universidad, ¿no? La universidad veía una nube de puntos y traza una línea. La inteligencia artificial traza patrones complejos que además se van adaptando a medida que van recibiendo un flujo de datos que les va cambiando el contexto y se van adaptando. Me explico, ¿no? Entonces sí son proyecciones estadísticas. Por eso, y todos los estadistas de la sala me darán la razón, garbage in, garbage out, ¿no? Si no curamos bien el gobierno de datos, el conocimiento de las compañías, los algoritmos pues son gigantes con pies de barro, ¿no? Entonces, esta curación hay que ponerlo en real, en producción. Las personas tienen que empezar a usar estos algoritmos en su recomendación de siguiente oferta, en sus conversaciones de, oye, ¿qué le contestarías a un cliente que me pregunta por un crédito no sé qué? ¿Qué recomendación me harías tal? O cuando me llaman a un contact center, hay que poner en real, en petit comité, con friendly users, hay que poner en real a la inteligencia artificial a trabajar en el día a día y son proyectos de mejora continua. Pero esta mejora continua es fundamental para ganarte la confianza del colaborador. Si tú tienes el mejor algoritmo de inteligencia artificial pero nadie lo usa, la empresa no está ganando dinero, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia, por cada día que pasas diseñando el modelo de inteligencia artificial, o por cada semana de diseño de inteligencia artificial, necesitas de 3 a 6 semanas de mejora continua pegado con el usuario hasta que el usuario dice, sí, esta inteligencia artificial sistemáticamente me está ayudando en el día a día. De hecho, una recomendación que hacemos muchísimo a nuestros clientes que les queríamos externar es hagan mucha gestión de expectativas. La gestión del cambio posterior, la mejora continua hasta que sistemáticamente el usuario dice yo lo uso, incluso me vuelvo adicto, es de 3 a 6 veces el tiempo inicial de proyecto, ¿no? Jairo Sánchez me pregunta, ¿cuál crees que sea el factor que se debe trabajar previamente a una propuesta o proyecto de inteligencia artificial? Yo reiteraría, Jairo, estas tres cosas. Primero, un proyecto de gobierno de datos. Si no tienes los datos de la casa bien gobernada, tu proyecto de inteligencia artificial está condenado al fracaso. Segundo, buscar personas con una responsabilidad de negocio que genuinamente estén dispuestos a adoptar la tecnología, a liderar y adoptar la tecnología, liderando un equipo mixto. Y tercero, esta quizás más a posterior, ¿no? Me preguntas previamente, a posterior es cuando planifiques tu proyecto de inteligencia artificial, considera una gestión del cambio 3 a 6 veces más larga que el proyecto en sí. Esta gestión de expectativas es fundamental, Jairo. Y hasta aquí un poco lo que les queríamos explicar. Hoy son muchos los casos y estoy a disposición en LinkedIn. Por supuesto, si me quieren buscar por email, en mi contacto en LinkedIn, encantado. Digo, somos unos apasionados de esto. Comemos y dormimos, cenamos, desayunamos, comemos y cenamos inteligencia artificial. Creemos fidedignamente que es una tecnología que aumentará la productividad del colaborador, pero y no es específicamente de la sesión de hoy, pero no quería dejar de mencionar que la inteligencia artificial también conlleva sus riesgos y en concreto 4 dilemas éticos. El primero es el sesgo. Y el otro día en un banco, en la dirección general de un banco en México, les hacía la siguiente pregunta. ¿Es ético mantener la paridad de género cuando se otorga créditos? Porque esta regla, ¿la ponemos o no la ponemos en el algoritmo de inteligencia artificial de otorgación de crédito? ¿Es ético? Entonces, el sesgo que puede generar la inteligencia artificial, sobre todo si no están bien curados y en los datos con los que se entrenan, se sesgan y pueden generar vulnerabilidades en minorías pues, raciales, sexuales, etc. Entonces, lo primero es el sesgo. Cuiden mucho sus datos con los que entrenan los algoritmos que no estén sesgados y mantengan las conversaciones pertinentes con su equipo directivo sobre qué paridades quieren mantener o no.
El segundo es la autonomía. Ecuador está muy retrasado, honestamente, o Ecuador tiene mucho camino por delante en términos de cómo regular la inteligencia artificial. La ley de protección de datos está muy inspirada en la europea, por tanto yo diría que una predicción, nadie sabe, pero una predicción es que en nuestra región, en Hispanoamérica, casi todas las regulaciones terminan pareciéndose a las de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea prohíbe dar autonomía a una inteligencia artificial que pueda afectar la vida de una persona y afectar la vida de una persona puede ser que una inteligencia artificial tenga autonomía para dar o no dar una oferta de empleo, otorgar o no otorgar un crédito, dar valoración. Hoy nosotros recomendamos modelos de gobierno basados en Human in the Loop, es decir, la inteligencia artificial tiene que dar información para que un humano tome una decisión que afecta a otro humano, ¿no? La tercera son predecisiones. De esto es más para el coche autónomo, pero es un poco reflexionar sobre si queremos mantener la paridad de género en lo que haremos, ¿no? Y tal cual, así lo diseñamos. Y el último es la falsedad, ¿no? Hay una realidad y es que es muy fácil copiar los patrones faciales, de voz, de movimiento corporal de las personas y hay un riesgo de que esto haga que se prolifere la falsedad o se copie, ¿no? O se generen noticias falsas. 2024 creo que es un año donde el 60% de la población mundial tendrá elecciones presidenciales. Entonces es un tema muy en boga, ¿no? ¿Cómo permitimos que la población tenga acceso a información veraz, no a fake news, para que vote con conocimiento de causa y haga las decisiones correctas, ¿no? Y bueno, hasta aquí un poco lo que queríamos comentar, Paola, Félix, Belén, Jorge. Eh, es un tema apasionante que da para muchas horas, pero sí queríamos dejarles este benchmark de donde vemos que las empresas están teniendo sistemáticamente más éxito. Y son buenos puntos de inicio en los que empezar a buscar, a idear casos de generación de nuevos productos y servicios financieros aprovechando estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Joe. A continuación vamos a dar paso a otras preguntas que también nos llegaron. La primera es, ¿cómo están utilizando tecnologías como la inteligencia artificial en torno a mejorar la competitividad de estructuras financieras como cooperativas y microfinancieras frente a la banca? Sí, mira, una cosa que diría es, un mito que rompería es la inteligencia artificial no requiere tanta inversión de dinero, puedes empezar con poco. Es decir, no necesitas tantas economías de escala para competir. Por tanto, estos casos que hemos comentado, son bastante aplicables independientemente del tamaño de la compañía. La inteligencia artificial no requiere tanto dinero como tiempo, acceso al talento, que es el gran cuello de botella de Ecuador, y darle tiempo y diversificar un poco la cartera de apuestas y tener resiliencia si no aciertas a la primera. Pero yo diría que para el segmento que comentas, Paola, los casos generales que he comentado son 100% aplicables. Otra pregunta. Respecto a la legislación que se ha mencionado en nuestro país, lleva un considerable retraso. ¿Cuál sería el primer paso para dar en este tema? Yo diría que las mejores, esa es una pregunta difícil, porque se mezclan temas de geopolítica, temas de posicionamiento político de los países, es difícil. Pero si tuviera que resumir, los países que han obtenido, es difícil, pero los países que han generado mejores regulaciones de la inteligencia artificial lo han basado en muy buenas leyes de protección de datos personales. La ley de protección de datos personales permite hacer una base para regular bien el uso de algoritmos, que al final los usos de algoritmos a su vez también ellos beben de datos estructurados como comentábamos hoy. Entonces yo diría que ese es el primer paso. La ley de protección de datos personales como predictor de una buena ley de datos personales como predictor de una buena ley de inteligencia artificial.
Nos acaba de llegar otra. ¿Cuál sería la estrategia para que las cooperativas de la economía popular y solidaria vayan aceptando e incluyendo dentro de su cultura organizacional a la transformación digital como las tecnologías digitales como la inteligencia artificial? Mm. Sí, es un tema, o sea, si pudiera resumir, eso ya es una opinión muy personal, pero si pudiera resumir mucho, casi nunca es la tecnología per se. La tecnología es más accesible. Casi nunca tampoco es la falta de recursos, la falta de dinero para ejecutar estos proyectos. Casi siempre hay que empezar reculturizando la organización hacia una organización data-driven, orientada a datos. Cuando la empresa valora el dato, ordena los datos. Y una vez ordenado los datos, ya puedes hacer analítica de datos. Y digo, ahora me falta mi compañero especialista en cultura empresarial, pero estamos haciendo muchos proyectos de cultura data-driven, cultura orientada a datos, como primer paso para que luego la organización adopte la inteligencia artificial. ¿Cómo vencer la brecha que existe entre el sector público y el sector privado en cuanto a la implementación de tecnologías de IA, considerando que las primeras dependen de varios factores, entre los más críticos la voluntad política y el presupuesto estatal que no siempre se aprueba para proyectos de este tipo? Sí, o sea, la inteligencia artificial, ¿cómo te lo diría? Es compleja para el sector público porque porque el sector público se rige por normas determinísticas, ¿no? Las leyes fiscales son determinísticas, todo se tiene que explicar razonadamente. Y la inteligencia artificial es probabilística. Eh, Ellos te dan una probabilidad muy alta de que este caso sea fraudulento. ¿Me explico? Y entonces, pues es lo mismo, ¿no? Hay que ayudar a las empresas públicas a que tengan una cultura data-driven y en este caso en concreto hay que empezar buscando en los sitios, dijéramos, de los entes gubernamentales que no estén tan regidos por regulación estricta determinística y que tengan libertad para innovar en una tecnología que es probabilística. Otra pregunta. ¿Cómo podemos involucrar a los líderes de negocio y colaboradores claves en el proceso de la implementación del IA para garantizar su adopción y confianza? Ostras, yo siempre les explico el mismo ejemplo, en el año 2010 yo estuve en muchos comités de dirección, 2008, y creo cuando empezaba la vuelta del canal digital, ¿no? Del Internet. Y yo estuve con muchos directivos que me decían, mi empresa, ¿por qué necesita una web? Mi empresa, ¿por qué tiene que entrarle al canal digital? Y eran preguntas razonables, porque nadie sabía. Pero había una dinámica de innovación que todo pasaba por los canales digitales. Y ahora mismo veo que 2024 tiene la misma dinámica competitiva, la misma dinámica de transformación, la misma dinámica de innovación, pero con la inteligencia artificial. Estoy seguro que muchas personas dicen, no veo claro por qué tengo que adoptar la inteligencia artificial hoy. Y es razonable, es lícita la pregunta, pero sí les dotaría de mucha perspectiva histórica, ¿eh? Yo sí creo que en 10 años nos acordaremos de abril del 2024. Yo sí creo eso. Otra pregunta. ¿Qué otras tecnologías podemos adoptar como entidades financieras además de la inteligencia artificial? Inteligencia artificial es la dominante, claramente, tanto la generativa como la analítica. Y en menor medida, en Ecuador, yo estoy viendo, sobre todo en la parte de digitalización de pagos, la adopción de blockchain, pero bastante distancia. Y a mucha distancia estoy viendo la parte del metaverso solo como I+D, no como proyectos que debas monetizar. Entonces sí creo que el 2024 estará muy dominado por la inteligencia artificial y en menor medida blockchain. La última pregunta. ¿Cómo garantizar la protección de datos personales al incrementar la dependencia de la IA para nuestros procesos? Sí,
Para esta pregunta podríamos hacer una sesión específica de nuevas brechas de ciberseguridad con inteligencia artificial. Yo diría es que ahora tendría que resumir mucho, Paola, para responder a la pregunta, pero la inteligencia artificial la puedes contratar en la nube o la puedes contratar con tenedores desconectados dentro de la infraestructura. Y aquí en la nube tienes acceso a mejores servicios y cada vez mejoran las garantías de seguridad en la nube. En un contenedor desconectado en tu infraestructura tienes menos brechas de ciberseguridad. Todo esto es móvil, pero accedes a peores modelos. Y a partir de aquí hay un espectro. Distintos bancos han tomado distintas decisiones. Yo diría que el dominante es la nube, porque cada vez hay más garantías. Pero lo cual no quita que bueno, ahora necesitaría una sesión de 1 hora para hablar de otro tema apasionante, que es las nuevas políticas recomendadas de ciberseguridad y ciberriesgo para cualquier empresa que adopte inteligencia artificial. Me da una sesión. Muchas gracias, Jaume, por sus valiosos aportes. Esperamos poder contar nuevamente con usted y sobre todo poder tratar estos temas que nos acaba de comentar. Agradecemos a todos los asistentes por su participación y les invitamos a seguir nuestras redes sociales institucionales y la página del Hub de Innovación, hubdeinnovación.ceps.gov.es, donde podrán revisar todas las capacitaciones que tenemos programadas. Desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, generamos inclusión, creamos sostenibilidad. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.